Samarcanda es una preciosa ciudad persa ubicada en lo que actualmente es Uzbekistán, reconocida principalmente por sus preciosos azulejos turquesa y es también el título de una de mis mejores lecturas de lo que va del año. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, entonces como les digo, les voy a estar hablando de Samarcanda del escritor franco-libanés Amin Maalouf. Esta es una novela histórica que ocurre muy poquito. De hecho, el título puede ser ahí un poco que no está dando la información completa. Ocurre en parte en Samarcanda, pero principalmente en Isfahan, que es otra ciudad persa, un poquito más al sur, en lo que pues sigue siendo Irán. Está dividida en 4 libros que básicamente conforman 2 partes. Una de ellas, o sea, los primeros 2 libros, que ocurre alrededor del siglo XI y la otra mitad, ocurre más o menos en el siglo XIX. ¿Y de qué trata entonces la novela? Como les digo, es una novela histórica en la que realmente lo que nos cuenta esta novela, de hecho el inicio, es cómo se pierden estos escritos, las Rubaiyat de Omar Khayyam, en el océano. Porque pues esta persona, Benjamin O. Lesage, pues va viajando de regreso a las Américas en el Titanic. Y cuando se hunde el Titanic, pues se pierden ahí las Rubaiyat. Pero el Titanic no es realmente un elemento importante dentro de la narración, sino que lo que es el centro de todo son estas rubayat. Entonces, para aclarar primero que nada qué son las rubayat, pues rubayat fue lo que llamó Omar Khayyam a sus poesías, que eran cuartetos sobre temas un poco más mundanos, así como el amor, la vida, como observaciones propias y todo eso sin la profundidad como directamente así como oficial, porque profundas sí eran, pero sin la profundidad oficial de ser como cosas filosóficas o teológicas o todo por el estilo. La cosa es que, pues primero que nada, ¿quién era Omar Khayyam? Omar Khayyam era, pues eso, ¿verdad? Un filósofo y un matemático y una persona muy influyente, entonces muchas personas pues lo tenían como un maestro y todo eso. Entonces incluso estas poesías que él las veía como algo más mundano, algo más vulgar, pues las tomaban así como una cosa muy grande, ¿verdad? Y que realmente reflejaba su posición filosófica, teológica y todo eso. Por lo que muchas personas llegaron a considerarlas heréticas o cosas por el estilo. Entonces pues comienza la historia de las Rubaiyat, así de cuando se comienzan a escribir, cuando Nizam el-Mulk, otro personaje que va a ser bastante importante, y aquí les voy a estar comenzando con varios nombres que probablemente hagan esto un poco confuso, pero pues ahí vamos. Nizam el-Mulk pues lo ayuda y lo ve y le dice así como, ok, esto te puede dar problemas, entonces escríbelas todas en este cuaderno, y este cuaderno no se lo muestres a nadie, que las rubayat sean solo tuyas. Y pues básicamente a partir de ahí seguimos eso, ¿verdad? La historia de estas rubayat, de este libro que fue escribiendo poco a poco Omar Khayyam, un libro ni siquiera muy extenso, o sea, no escribió tampoco muchísimas rubayat, pero que lo hizo a lo largo de su vida. Entonces aquí tenemos un juego de estructura muy interesante en la novela, porque como digo, lo que seguimos, el tema central, el protagonista, digamos, de la novela no es ni Omar Khayyam, no es tampoco Benjamin Lesage, sino que son las Rubaiyat. Alrededor de ellas es que gira toda la novela, pero eso le da oportunidad a Maalouf de contarnos muchísimo más también, porque pues a partir de cómo va Omar Khayyam escribiendo sus Rubaiyat, pues también nos va contando cómo fue la vida de Omar Khayyam, por qué escribió eso en cierto momento, tal vez qué lo pudo haber inspirado a pensar de esa forma en ese punto específico de su vida, por lo que pues eso, vamos siguiendo la vida de Omar Khayyam y pues Omar Khayyam siendo un personaje tan importante, un filósofo, un astrólogo, un matemático, pues tuvo una posición de bastante prominencia dentro de pues la realeza persa. Él siempre tratando de no estar muy metido con la nobilidad ni nada por el estilo, pero siempre siendo jalado a que, pues qué sé yo, les dé el horóscopo a los grandes personalidades de la corte y cosas por el estilo. Entonces, a partir de las Rubaiyat y de lo que nos está contando de cómo se fueron escribiendo, tenemos también la historia de Omar Khayyam, y a través de la historia de Omar Khayyam tenemos la historia de la Persia medieval del siglo XI. Y pues ya que mencioné a Nizam el-Mulk, pues hablar también de otros personajes que se van relacionando en la trama,
y que le van ampliando todo esto que les estoy diciendo de la historia persa de esa época. Porque tenemos como personajes más o menos importantes también a Nizam el-Mulk y a Hassan Sabah. Nizam el-Mulk fue básicamente un como rey, pero no era realmente el rey oficial o sultán o el título que diablo sea. No era realmente el rey, pero fue un consejero bastante importante del sultán anterior. Entonces cuando este muere y le queda la corona a su hijo, un hijo bastante joven, pues él básicamente funge como el rey y pues así por mucho tiempo. Entonces tenemos a Nizam el-Mulk, que aquí de hecho en algún momento Maluf lo plantea como estas tres personas fueron los pilares de la historia persa en ese momento. Omar Khayyam, la persona que veía el mundo, ¿no? Era filósofo, era matemático, veía el mundo. Nizam el-Mulk lo gobernaba y Hassan Sabah, que era, no recuerdo el título que le da específicamente, pero básicamente fue el que forjó cómo se iba a seguir viendo el mundo a partir de ese momento. Porque Hassan Sabah, quien fue el fundador y líder por bastante tiempo de la Orden de los Asesinos. Sí, los asesinos del Assassin's Creed, esos asesinos que sí existieron y fueron fundados por Omar Khayyam y todo eso. Entonces, a través de estos tres personajes vemos cómo se van dando estos tirones de poder a ver quién consigue. Obviamente Omar Khayyam tratando de alejarse de todo lo más posible, pero a través de ellos vamos conociendo eso, ¿verdad? La historia y las dinámicas políticas y las dinámicas sociales de la Persia medieval. Cosa que ya con eso me parece fascinante, pero también tenemos la otra parte, ¿verdad? La segunda mitad que nos ubica en el siglo XIX, que no les voy a mentir, a mí me dio un poquito un bajón porque yo me esperaba, yo quedé fascinado con la historia de Omar Khayyam y estar caminando por las calles persas de la Edad Media, eso es algo que a mí me fascina y me encanta. Entonces cuando pasamos al siglo XIX me dio un poco un bajón, así de como quería haberme mantenido allá, pero eso no quiere decir que la segunda parte sea peor, es distinta obviamente, pero en este caso seguimos a Benjamin Lesage, que pues si vamos a ponerle pegas al libro, probablemente esa sea mi principal, y es que la historia de Benjamin a mí personalmente no me pareció muy verosímil ni nada por el estilo, porque básicamente es este tipo que pues sus papás estaban obsesionados con las Rubaiyat, porque sí, y pues le ponen de nombre Benjamin Omar Lesage, y pues entonces por haber tenido el nombre de Omar Khayyam, pues entonces se obsesiona un poco con, bueno, ¿de dónde vino este nombre? ¿Por qué se me puso y por qué todo eso? La cosa es que termina teniendo como todo este viaje a buscar las Rubaiyat, que es como digo, no muy verosímil a mi opinión, porque las Rubaiyat se convirtieron en un texto casi mítico, porque pues cuando muere Omar Khayyam, se pierden, ¿verdad? Fueron un texto secreto que él mantuvo secreto por mucho tiempo, entonces se pierden y todo eso. Entonces, pues obviamente hay muchos académicos que van y lo traducen y todo eso, y hay ediciones ya para el siglo XIX. Pero entonces tenemos a este señor que es un don nadie, o sea, no es un académico ni nada por el estilo, es ingeniero, si no estoy mal, que viaja la mitad del mundo a buscar este texto perdido, y es una cosa muy extraña, que a mí personalmente no me pareció del todo verosímil. Pero la cosa es que pues eso, tenemos a Benjamin Lesage que llega a Persia y pues va buscando todo eso. Y lo interesante de este punto histórico es que son las primeras intentonas de pues implantar una constitución y de implantar una democracia en el Medio Oriente, ¿verdad? Esto en el siglo XIX. Que pues obviamente es muy muy interesante, y ahí tenemos pues lo cool de esta como separación en mitades de la novela, y es que pues básicamente son momentos bastante paralelos, ¿verdad? Tenemos momentos de bastantes cambios sociales, de mucha tensión política en las que se busca el cambio. Regresando a Omar Khayyam, el cambio que se está buscando es que en ese momento las personas que gobiernan o que tienen como la dinastía que está en el trono en Persia en ese momento es una dinastía selyuca, es decir, es túrquica en vez de persa. Estoy tratando de no meterme demasiado al contexto histórico, porque aunque eso es lo que me encanta y lo que obviamente tiene de maravilloso la ficción histórica, pues tampoco quiero que este sea un video de yo tratando de ir por todo el contexto histórico de la novela.
Entonces, pues eso es en el momento de Omar Khayyam, y en el momento de Benjamin Lesage es esta intención de pues poner una constitución y de tener democracia y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues otra vez tenemos estos paralelismos de Benjamin Lesage con Omar Khayyam, personas académicas, Lesage no realmente, que pues están interesados y están involucrados en lo que está pasando, pero realmente no quieren ser partícipes de, y tenemos pues las diferentes personalidades en el poder. Y también pues obviamente hay más personajes como paralelísticos, como las amantes de Khayyam y de Lesage en pues sus momentos respectivos. Y pues así es como poco a poco se va desarrollando la historia, lo cual es que me pareció fascinante solo con la estructura del todo. Me pareció una cosa fascinante y una lectura maravillosa. Obviamente, si se pudieron haber dado cuenta, a mí me fascina la ficción histórica justamente para ir conociendo estos pequeñitos detalles de la historia, ¿verdad? De lo que pasó, y pues principalmente en libros como estos de historia con la que tal vez no estaba del todo familiarizado. Entonces, pues aparte de todo lo maravilloso que es recorrer la historia y de lo bien pensada como estructuralmente que está la novela de Maluf, pues también entra en temas de el amor, ¿verdad? Obviamente el amor y la gran cosa, pues Khayyam el poeta y todo eso, y el amor en tiempos difíciles, y el amor vinculado en la política, y todo ese tipo de cosas que pues en general X, y pues principalmente el tema del poder, ¿verdad? Y cómo están esas dinámicas muy distintas, pero que al final de cuentas todas se van complementando para pues plantear o para cimentar el camino que se va a seguir por mucho tiempo, ¿verdad? Lo que se decía de Hassan Sabah es que sí, él nunca gobernó nada, y los assassins y los asesinos no fueron así como que reyes ni controlaron mayor cosa, pero el simple terror de lo que aportaron los asesinos literalmente pues eran un como secta o un grupo que la como forma más élite del grupo eran estas personas capacitadas para matar a los grandes infieles, ¿verdad? No forzosamente templarios como en los videojuegos, pero a los grandes infieles. Entonces, aunque ellos no llegaron directamente a gobernar nada, pues sí que marcaron bastante la ruta que iba a seguir la historia a partir de ese momento. O sea, Hassan Sabah no, digamos, influenció en su momento, pero sí para el futuro. Entonces, pues más o menos eso es el otro punto interesante en cómo se trata la política y pues los movimientos sociales dentro de la novela, ¿no? Que no es solo en ese momento, sino que mismo en el paralelismo de tener el siglo XI y el siglo XIX, podemos ver como esa línea de cómo el pasado afecta el futuro, cómo el presente sigue forjando lo que va a venir después. Entonces, misma la intentona de democracia y de la constitución y todo eso a principios del siglo XIX, pues al final de cuentas plantea y pone las bases de lo que eventualmente va a ser la revolución iraní. Muy distinta a todo, pero que obviamente todo sigue estando relacionado porque así es la historia. Como todo seguía relacionado con las Rubaiyat de Omar Khayyam, que pues sí, políticamente no tenían muchísimo peso, pero que a través de este artículo a lo largo de la historia pues podemos conocer absolutamente todo, y eso fue lo que me pareció magnífico de esta novela de Amin Maalouf, cómo todo se va mostrando este mundo tan complejo, estos puntos de la historia muy pivot en como esa región, y todo contado a través de un texto de poesías vulgares de un filósofo. Cosa que me parece maravilloso. Eventualmente leeré las Rubaiyat de Khayyam porque este libro me dejó con la necesidad, igual que eventualmente leeré pues más de Amin Maalouf. Ya me recomendaron el de León el Africano, entonces probablemente ese vaya a leerlo, no sé cuándo, pero eventualmente vaya a leerlo. Y si no quieren perderse mi opinión cuando lo lea, pues les recomiendo suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, donde voy actualizando lo que voy leyendo. Pero nada, nos vemos en la siguiente, no sin antes ustedes comentarme abajo en los comentarios si ya leyeron esta novela, si les llama la atención, qué otras novelas de ficción histórica me recomiendan, principalmente que no sea europea ni del norte global en general, porque eso ya está un poco quemado, sino que pues del sur global. Se los agradecería, pero nada, nos vemos en la siguiente.